Buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a presentar a la doctora Cecilia Virayet Alonso, que trabaja en el Laboratorio de Propiedades Funcionales en el área de Química de Alimentos del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Química de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay. Nos va a hablar sobre estrategias de valorización integral de la semilla de Ubatanat. La doctora Virayed es ingeniera alimentaria y doctora en química de la Universidad de la República, profesora adjunto en el área de química de los alimentos y del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de dicha facultad. Tiene dos líneas de investigación principales, una que es la revalorización de subproductos y residuos agroindustriales para la obtención de ingredientes funcionales y la otra, la de alimentos reducidos en lípidos formulados a partir de emulsiones y emulsiones dobles. Bueno, le damos la palabra, le cedemos la palabra a la doctora Avirayet para que comience con su exposición. Muchísimas gracias por participar. Bueno, buenas tardes. Bueno, hoy les voy a mostrar un trabajo que hicimos sobre una revalorización integral de semilla de Uvatanat. Bueno, ¿por qué elegimos la Uvatanat? Bien, la Uvatanat es la uva emblema de Uruguay. Si bien no es originaria de Uruguay, fue traída desde Francia en 1870 por Pascual Arriague, que la introdujo por Salto, y bueno, vio que realmente era una uva que crecía bien acá en Uruguay. Generalmente los suelos arcillosos, la brisa atlántica, ofrecen un clima adecuado para el desarrollo de esta variedad de uva. Si bien Pascual Arriaga la introdujo por Salto, o sea, por aquí, actualmente el mejor lugar para plantar esta uva es el sur del país, o sea, principalmente se planta en lo que es Canelones, que es donde se da la mayor producción de vino Tanat, Montevideo, Maldonado y Colonia, y también aquí en San José. Pero como ven, igual ya en todo el país, todo lo que está pintado de violeta es donde se cultiva uva Tanat. Hoy Uruguay es el principal productor de Tanat en el mundo, incluso superando su lugar de origen, o sea, Francia. En 2025 se cosecharon más de 22 millones de kilos de uva y hubo una elaboración cercana a unos 17 millones de litros de vino. Bueno, con toda esta producción de vino que tenemos, obviamente tenemos muchos subproductos de esta uva. Incluso el Instituto Nacional de Vitivinicultura de Uruguay tiene un programa de vitivinicultura sostenible, que es una iniciativa nacional que promueve la producción responsable de uvas para vino en general, no solo para la TANAT, garantizando prácticas que equilibran la viabilidad económica, la equidad social y la protección del medio ambiente. Entonces, los objetivos de este programa están la producción sostenible para fomentar el uso suficiente de los recursos naturales como suelo, agua, biodiversidad, y así garantizando su conservación para futuras generaciones. Bueno, después van más hacia lo laboral también, para reducir riesgos laborales, mejorar la salud y seguridad de los trabajadores y promover entornos de trabajo justos y saludables. Y también van hacia lo que es el cumplimiento de normativas internacionales para asegurar que la producción vitivinícola del Uruguay cumpla con los estándares internacionales de sustentabilidad. Bien, y ahí nosotros nos estamos enfocando en lo que es la producción sostenible. Bien, entonces, como subproducto de la producción de vino, se obtiene lo que es el orujo de la uva, que más o menos es un 20% del peso de la uva, del cual
un 5 a un 10% son cáscaras y de un 38 a 52% corresponde a las semillas. Ahí vemos que estas semillas tienen un alto contenido en fibra, en lípidos, en proteínas y en sustancias que son extraíbles. Tiene aproximadamente un 29%, que entre ellas se encuentran, por ejemplo, compuestos fenólicos. El manejo de los residuos en general tiene costos para lo que son económicos, para lo que son las empresas, también tiene costos ambientales ese manejo de residuos. Entonces, actualmente lo que se está buscando entonces es reducir estos costos económicos y también los costos ambientales. Y por otro lado, tenemos que hay un aumento de la demanda por productos naturales de la población. Entonces, tenemos que tratar de aprovechar esto para convertir este residuo u otros residuos en productos de valor agregado. Bien, entonces, bueno, lo primero que se buscó es hacer una extracción de compuestos con actividad antioxidante y se hizo por extracción con PLE, que es con líquidos presurizados, que es un proceso que es ecológico y eficiente y permite la extracción de compuestos bioactivos naturales, logrando minimizar el impacto ambiental y optimizar la calidad del producto final. Bueno, ¿en qué condiciones se da el proceso de extracción por PLE? Bueno, lo que hace es mantener el solvente en estado líquido por encima de su punto de ebullición. Para eso se utilizan altas presiones, que van de 3,5 a 10 megapascal, a 20, megapascal. ¿Qué efectos tiene sobre el solvente? Bueno, disminuye su viscosidad y la tensión superficial, y lo que se logra con esto es que tenga una mayor capacidad de penetración en la matriz, lo que mejora el rendimiento de extracción. Además de que las extracciones son más rápidas y tenemos un menor consumo de solvente. Bueno, hay dos tipos de operación en este tipo de extracciones, que es una operación estática o dinámica. Y generalmente uno lo que busca cuando hace una extracción PLE es optimizar el solvente. O sea, por ejemplo, si estoy trabajando con etanol agua, tengo que optimizar cuál es la mezcla etanol agua adecuada para realizar la extracción, y también la temperatura, de tal forma de que generalmente con la temperatura se van a aumentar los rendimientos, pero también a altas temperaturas voy a tener degradación de los compuestos de interés. Entonces tengo que encontrar esos parámetros adecuados para que obtener los mejores rendimientos posibles, pero que no se deterioren los compuestos que nos interesan. Bueno, entonces el objetivo de este trabajo fue hacer una valorización integral mediante una evaluación comparativa de métodos extractivos para tener compuestos bioactivos de interés y la caracterización del residuo sólido post-extracción. Los métodos que se utilizaron fueron el método de Soglet, utilizando etanol absoluto, o sea, un 100% de etanol, como método de referencia. Y después se utilizó el PLE, evaluando el efecto de la temperatura y la concentración de etanol sobre el rendimiento de extracción y las propiedades antioxidantes. Entonces, primero que nada, lo que se hizo es tomar el orujo de uva y separar las pulpas y las cáscaras de las semillas. Las semillas se lavaron, luego se secaron y se conservaron hasta ser utilizadas.
antes de ser utilizadas es que se realizaba la molina, o sea, se conservaban las semillas enteras. Entonces, luego se hacía la extracción PLE a 10 megapascal, que primero se hacía una extracción estática a en unos 10 minutos y luego 30 minutos de extracción dinámica y se obtenía un extracto y un residuo. A ese extracto se lo caracterizaba por fenoles totales, por el método de Follin-Cicatier, y se determinaba capacidad antioxidante por ABTS y luego se lo evaluaba la capacidad antioxidante en un aceite de girasol por el método de Rancy-Max. Al residuo se le determinó la proteína bruta, la fibra dietaria total, los lípidos, las cenizas. Se le hizo una extracción con DMSO y agua y también se le determinó contenido de fenoles totales y capacidad antioxidante, en este caso por ABTS y ORAC. Bien, el Solid se realizó por triplicado porque teníamos solo una condición y para lo que fue la extracción por PLE se realizó un diseño experimental central compuesto centrado en las caras, donde teníamos concentraciones de etanol que variaban de 50 a 100, temperaturas que iban de 80 a 140 y como variables de respuestas teníamos el rendimiento extractivo, la cantidad de polifenoles totales y la actividad antioxidante por ABTS. En total se realizaron 11 experimentos, contando lo que era en el punto central. Bueno, entonces de ahí se obtuvieron estas curvas y las ecuaciones correspondientes a ellas. Entonces vemos que para el rendimiento lo que más afectaba era la temperatura, o sea, a más temperatura, mayor rendimiento. En cambio, el factor que más afectaba los polifenoles totales y la actividad antioxidantes era el etanol. O sea, tenemos que para una cosa, digamos, para obtener mejores actividades antioxidantes y mayor cantidad de polifenoles totales, era más favorable el etanol. En cambio, para obtener mayor rendimiento, eran más favorables el aumento de temperatura. Entonces, necesitábamos obtener un óptimo que me favoreciera estos factores. Entonces, para eso se utilizó una función de deseabilidad que determinó que las condiciones adecuadas eran un 67% de etanol, 80 grados de temperatura, y bueno, los 30, y después se utilizaban los 30 minutos de extracción dinámica, como les dije antes, con la anterior estación estática a 10 minutos, y los 10 megapascal que eso sí ya estaban fijados previamente. Bien, en las condiciones óptimas determinadas antes, se validó, digamos, este experimento y de nuevo se calculó el rendimiento, se determinó el rendimiento, los fenoles totales y la BTS total. Y luego lo que hicimos fue comparar con otros trabajos y el tema es que, claro, no teníamos el mismo tipo de uvas. Por ejemplo, ahí vemos Nieto que utilizó uvas Merlot. Bueno, el rendimiento anduvo bastante parecido al de Nieto. Después los polifenoles totales, bueno, fueron mayor en el trabajo de Nieto, pero estamos hablando de distintas uvas y entonces es difícil realizar una comparación también de lo que se por la actividad antioxidante por ABS. Bien, también en las condiciones óptimas de PLE
bueno, con el extracto obtenido ahí, lo que se hizo fue agregar ese extracto a un aceite de girasol. Entonces, se determinó el periodo de inducción, eh, digamos, de la reacción de oxidación de aceites por Rancimat, que es un método acelerado a 110 grados Celsius, y se agregaron distintas proporciones del extracto, 1000 ppm, 2000 ppm, 4000 ppm, y se compara el VHA se agregó en 100 ppm, que es lo permitido por el Reglamento Bromatológico Nacional. Y entonces vimos, ya nomás de entrada, que bueno, el aceite de girasol tiene un menor periodo de inducción que todas las muestras del mismo con antioxidante agregado, tanto de sintéticos como los extractos. Y vemos que el extracto obtenido por PLE tiene un efecto protector sobre el aceite que incluso llega a ser en la menor concentración igual al del VHA, y en mayores concentraciones supera la protección brindada por el VHA. Entonces, mejora lo que es la estabilidad oxidativa del aceite. Por lo que estamos encontrando una alternativa natural a los antioxidantes sintéticos. Bien, entonces, bueno, por ahí, bueno, vendría la parte, digamos, fue la parte del extracto, donde, bueno, conseguimos un extracto que lo probamos en un aceite, verificamos sus propiedades antioxidantes en un aceite. Pero bueno, de toda esta extracción con PLE, que bueno, fue efectiva, se conservaron los antioxidantes, se utilizó poco solvente, se utilizaron solo 70 mililitros de etanol. Pero bueno, bárbaro, tengo mi extracto, pero me sigue quedando un montón de residuos luego de realizar el PLE. Bueno, ¿qué hago con ese residuo? Ahí viene la pregunta, ¿qué hacemos? Bueno, primero que nada lo que hicimos fue ver su composición. Vimos que principalmente estaba constituido por fibra, un 72,5%, tenía aproximadamente un 11% de proteína y un 7% de lípidos. En un principio se probaron las propiedades emulsionantes, ya que contenía un cierto porcentaje de proteínas, pero no fue bueno. No fue bueno, entonces se decidió ver, bueno, que capaz que lo más adecuado para la utilización de este residuo no venga por el lado de las propiedades emulsionantes, por ejemplo, de las proteínas, sino más bien de la fibra que contiene. Entonces sería adecuado para el desarrollo de alimentos ricos en fibra. Bueno, igual habría que probarlo porque no llegamos a formular ningún alimento ni probar, por ejemplo, sensorialmente si es aceptado o no, porque bueno, pueden tener algún gusto amargo que puede ser detectado. Lo que hicimos es ver qué pasaba con el residuo en cuanto a sus propiedades antioxidantes. Y vemos que si bien obviamente no tienen las propiedades que tenía el residuo de PLE, el extracto de PLE tiene obviamente muchísima capacidad antioxidante en comparación con el residuo, igual tenía una cantidad residual. Entonces se ve que el residuo de todas formas retuvo una proporción sustancial de estos antioxidantes.
Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de este trabajo? Bueno, existe una potencial extracción de líquidos por líquidos presurizados de compuestos antioxidantes, lo que valoriza el subproducto semilla de uva y también nos da para hacer un aprovechamiento integral. Bueno, la actividad antioxidante fue evaluada solo in vitro, o sea que, bueno, faltarían todo el resto de, digamos, de evaluaciones para realizar, para definitivamente poder decir que tiene una actividad antioxidante. Sí fue probado en un aceite que en este caso fue favorable porque lo comparamos con un antioxidante sintético y dieron variables comparables o mayores, lo cual es bueno porque uno va hacia la tendencia de tratar de eliminar estos antioxidantes sintéticos por una cuestión de salud. Y bueno, y estamos disminuyendo también lo que son los riesgos ambientales, porque estamos utilizando solventes amigables con el medio ambiente, como son el etanol y el agua, que además de ser amigables con el medio ambiente, no provocan, no tenemos problemas de toxicidad para los humanos. Bien. El residuo sólido tiene potencial como ingrediente funcional. Por esa cantidad de fibra que tenía y esa capacidad antioxidante residual que tiene. Entonces, lo podemos aplicar en algún alimento, podría ser en panificados, en barras energéticas, aderezo tipo emulsión. Estos son productos potenciales que habría que probar qué tal va este residuo en ellos. Y bueno, después habría que ahondar más en lo que son las propiedades tecnofuncionales, porque bueno, la cuestión era que nos quedábamos si, digamos, teníamos el residuo, que tenía un 11% de proteína. Pero bueno, ahí entramos en la duda. Lo ideal para probar las propiedades tecnofuncionales quizás hubiese sido aislar esa proteína. Pero si aislábamos la proteína, estábamos generando más residuos. Por eso fue que nos quedamos por ahí. No quisimos seguir, digamos, con el aislamiento, pero podríamos tratar de repente hacer un concentrado proteico y después, bueno, el resto utilizarlo como fibra o un aislado y también el resto utilizarlo como fibra. Pero bueno, son cosas que quedaron para hacer a futuro. Y bueno, este trabajo fue publicado en el Journal of Supercritical Fluids en el año 26, a principios de este año, porque fue parte de un proyecto, un proyecto CSIC que financia la universidad y que fue hecho en conjunto entre el área de química de alimentos de Facultad de Química y el área de tecnología de alimentos, que es donde tienen el equipo para hacer extracciones super críticas y por PLE. No sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien de tiempo porque empezamos más tarde, así que no te hagas problema. Porque quería mostrarle otro trabajo más, además de este de uva, que me parece que está interesante también, que es este otro, que es la valorización de una torta de lino, de la cual esa torta de lino proviene de una extracción por prensado en frío de aceite, en el cual se hizo una extracción secuencial. Se utilizaron no solo tecnologías de PLE, también de fluidos supercríticos, que el mismo equipo que hace las extracciones
por PLE, hace también las extracciones por fluidos supercríticos. Entonces creo que hace como un aprovechamiento incluso hasta más integral de lo que fue esa torta de lino. Entonces, primero lo que se hizo, eso se realizó en conjunto con una chica de Entre Ríos, que vino a hacer una pasantía por UGM, y lo primero que se hizo fue hacer una extracción supercrítica donde ahí se extrajo el aceite residual que quedaba luego de la extracción por prensado. Y fue bastante buena porque se obtuvo casi todo el aceite residual que estaba ahí, que había quedado, y ese aceite residual, por este método de extracción supercrítica, no perdió las propiedades prácticamente que tenía el aceite extraído por prensado. Mantuvo una buena relación, por ejemplo, de ácidos grasos omega 3, omega 6, alto contenido en tocoferoles y una buena calidad oxidativa. Luego, a ese residuo de la extracción por supercríticos se le hizo una extracción por fluidos presurizados. En este caso, se determinó que el mejor solvente era el etanol 100%. Se determinó las propiedades antioxidantes y la cantidad de compuestos fenólicos. Se obtuvo un extracto con alto contenido de polifenoles, alta capacidad antioxidante, y este extracto añadido al aceite de lino aumentaba su estabilidad oxidativa, también todo determinado por Rancimat. Luego, nuevamente, después de realizar esta extracción secuencial con supercrítico con PLE, obtuvimos un residuo nuevamente, que a ese sí lo valorizamos, estudiándole capacidad de retención de agua, capacidad de unión de aceite, solubilidad proteica, estabilidad, capacidad de emulsionante. En este caso sí obtuvimos buenas propiedades emulsionantes, porque lo que tiene ese residuo del lino es que además de tener proteínas, que teníamos en ese residuo casi un 45% de proteínas, a diferencia del otro, y además tiene una cantidad significativa de mucílago, lo que le da una buena estabilidad a las emulsiones. Entonces, desde el punto de vista tecnofuncional, tuvimos mejores resultados, y bueno, se le puede dar muchísimas aplicaciones en panificados, en postres, en salsas y aderezos, productos reducidos en grasa. Todo muy rápido porque explicaba punto a punto aquello. No me quiero extender tanto en esto. Y bueno, y las conclusiones de este trabajo, que con ese proceso secuencial de supercrítico y PLE fue posible recuperar el aceite con una alta calidad similar al de prensado, obtener un extracto fenólico con alta actividad antioxidante, obtener un residuo final con potencial como ingrediente funcional rico en proteínas y mucílago. Entonces, este trabajo termina también siendo como un aprovechamiento integral, pero con muchos más productos que le dan una buena valorización a esa torta de lino del prensado en frío. Y de nuevo, se están utilizando tecnologías de extracción sostenibles. Tanto, el prensado inicial, ese también es un proceso
amigable con el medio ambiente, al igual que los supercríticos y los fluidos presurizados. Bien. Bueno, quiero agradecerles a la invitación de la red Ibero Circular. Muchísimas gracias por la atención brindada. Y bueno, y después lo que quería era, bueno, invitarlos, porque yo pertenezco también a la red ProTals, que dirige Ana Pilosov. Y bueno, y el próximo año estamos organizando en Montevideo la conferencia internacional en proteínas y coloides alimentarios, que bueno, muchos años, los primeros años se hacía en Argentina, ahora ha ido, después se realizó en Brasil, luego en Porto, Portugal, la última fue en Valencia. Y bueno, para el próximo año fuimos elegidos como anfitriones en la Universidad de la República para llevar a cabo este congreso. Bueno, ya estamos en preparación, luego les va llegando la información, pero bueno, vayan reservando la fecha de 2 al 4 de junio del 2027 para visitarnos en Montevideo y poder encontrarnos en este congreso. Bueno, los esperamos. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias, muy linda tu presentación. Eh, es un congreso también organizado a través de la red CITED. La pregunta es, ¿se va a cobrar inscripción y eso o va a ser gratuito? Sí, sí, se va a cobrar inscripción, sí, pero tal, luego después podemos ver también Sí, de tener alguna, porque viste que se puede ver el tema de las inscripciones, a ver si se da algún descuento, lo que sea, estoy o preguntando, lo que pasa que en el CITED eso después lo arreglamos con Alejandra. Dale. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. Si querés, después nos reunimos con Alejandra y contigo y vemos. Sí, no, no, pero no es para mí, es en general. Preguntaba porque, bueno, como está difícil la cosa, pero el No, costo en es general, no, interesante. sí. Sí, no, eso se puede ver lo de las inscripciones, pero sí, la idea es que cobrar inscripción. Para afrontar algunos gastos también. Claro, porque sobre todo es eso, que no contamos, generalmente estas reuniones que son tan científicas, es muy difícil conseguir sponsors, Claro. Mm. porque en realidad, digamos, a los sponsors les conviene vender más a la industria que a la Claro. universidad. Entonces, Bueno, claro, por eso es necesario el costo de cobrar inscripción para poder cubrir los costos del Congreso. de la organización, claro. Bueno, De la abrimos el organización. espacio de preguntas, no sé si alguien tiene. Yo tengo una pregunta. Lo que Bueno, dice sí, del lino, que me encantó lo de aprovechamiento secuencial. Primero extraen el aceite y después siguen con con la extracción de antioxidantes y después con sí. sólido, ¿no? Para aplicar, que se enriquecen en mucílago y en proteínas. Eso, en la semilla de Butanat, ¿vale la pena también extraer el aceite primero, eso? ¿O este estudio lo hicieron antes o Bueno, después? podría ser también en la semilla de uva, el aceite se extrae por prensado también, así que podría ser una posibilidad hacerlo de esa forma. Ah, Lo que pasa es que, claro, acá lo que tenemos es un problema es que no conseguimos un molino para hacer prensado en frío. claro, Esta chica, lo hicimos con esta chica de Santa Fe, que ella ya trajo la torta de lino que había pasado ya por el prensado en frío. Por eso se pudo hacer como más redondo el trabajo. está bien, está bien.
No, me pareció muy interesante hacer un aprovechamiento triple de un residuo, Sí, ¿no? Que uno en general por ahí lo utiliza como un todo. Por ejemplo, en panes o en panificados se utiliza como un todo el residuo así como está y bueno, y acá es como que uno puede proyectar claro. este, distintos compuestos aplicables a otras cosas. Así que no sé si alguien tiene Sí, alguna otra pregunta. Yo tengo una duda que en Sí, realidad es bien simple. Tiene que ver con el uso cuando hicieron las pruebas eh, con el Rancimab, sí, y, pero tiene que ver más que nada con cómo se ve que, por ejemplo, nosotros usemos todos, y esto pasa en todas partes, probaste con BHA en 100 ppm y ya los extractos sí, naturales van 10 veces a 40 veces más concentrados para poder generar un efecto, que es buenísimo el efecto, pero es 10 veces más. Si es que tú ves que allá en Uruguay o en las investigaciones o la gente en general, el consumidor, eh, observa ese beneficio, o la industria en realidad, porque la industria es la que debería utilizar estos productos y me van a decir, ah, es que el VH es muy económico, 100 ppm. En cambio, el extracto necesita un proceso que a nosotros nos encantan y que entendemos que tienen otros beneficios más allá de no solo producir el VHA o utilizarlo, pero que lo tenemos que usar 40 veces concentrado para poder tener el mismo resultado. Si me das tu claro. opinión. Sí, mi opinión sí, que estoy totalmente de acuerdo contigo. A la industria obviamente le sirve más usarlo, la 100 ppm de BHA. El tema es eso, es cambiar la cabeza de que, bueno, BHA sí, lo usás en menos cantidad, pero estás provocando problemas de salud acumulativos en la población. En cambio, acá tenés un antioxidante que es natural, que seguramente si uno lo quisiera agregar en un código alimentario como en Argentina o el reglamento bromatológico como acá, no sea, no tenga un máximo porque es algo que hay que estudiar, pero seguramente la toxicidad de este producto natural sea muchísimo menor que la del VHA. Pero sí, es cierto, seguramente en este momento es más caro para la industria. Pero sí es como una cuestión de a poco ir cambiando las cabezas y bueno, y viendo a veces, muchas veces también con estos temas también de los extractos hechos por supercríticos o por PLE, que también uno dice, bueno, son tecnologías que son caras, pero bueno, son una inversión inicial que después empiezan a dar sus frutos. Entonces es un poco es convencer a la industria de eso, cosa que no es Sí, fácil. no, no es fácil, No, pero claro, quería saber cómo era ya. Acá es complicado, aún es no, difícil, acá pero es complicado también. ya. Acá es muy complicado. Sí, cuesta Acá cambiar se esa está usando cultura. fluidos supercríticos, pero para extracción de aceite de cannabis. Ya, Para eso ya, pero sí. por lo menos es un paso, es algo de que ya Sí, está instaurado en el mundo, en la industria, un proceso que es distinto al convencional. La gente está sí, acostumbrada a consumir los aceites extraídos por solvente, entonces pasar a otra opción claro, es un sí, sí, proceso sí. mucho más limpio. Claro, sí, obvio. Sí, sí. Ya, muchas gracias. De nada. bueno, ¿algún otro tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a dar por terminado el webinar. Muchas gracias, perdón por las interrupciones No, por favor. y, y gracias por volver a comenzar una y otra vez. No Y pasa nada. muy linda tu presentación, muy interesante y bueno, esperamos poder seguir colaborando. Los invitamos para el próximo dentro de 2 semanas, que va a ser de una investigadora de Colombia que trabaja también en economía circular. Así que bueno, estamos en contacto. Gracias por todo, ¿eh? Bueno, muchas Chao, gracias a chao. todos. Una Chao. linda tarde a todos. Gracias.